La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, presentan una coproducción de la Dirección de Tecnología, Innovación y Cultura Digital, la Dirección de Comunicación y Medios y Cinematografía UAC. Visiones a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Este proyecto se dedica a la memoria de nuestro querido amigo, el Dr. Andrés Garrido del Toral, ilustre queretano, destacado profesionista, reconocido cronista y distinguido profesor de nuestra universidad. Descanse en paz. Dr. Edgardo Moreno Pérez, investigador y periodista cultural. La conquista de México Tenochtitlan y Tlatelolco, crisol de una nación. Mis áreas de trabajo son la antropología social, la historia de la cultura. Vamos a platicar sobre la forma en que se da la conquista de México Tenochtitlan y Tlatelolco hace 500 años y que va a marcar todo un hito dentro de estos procesos sociales, históricos y económicos. En este abordaje tendríamos que esta efeméride conmemorativa es una oportunidad de reflexionar sobre un hecho trascendental. Es desmitificar la historiografía oficial. El evento histórico tiene una gran complejidad porque se ha polarizado a través de muchas narrativas y de muchas construcciones históricas que se han desarrollado a través de él. Entonces, la idea dentro de esta plática sería pues, plantearnos preguntas como tan simples, pero están en el imaginario colectivo y de alguna manera siguen siendo parte de estas mismas formas de pensar. Por ejemplo, los tlaxcaltecas y doña Marina fueron traidores a los indígenas. La situación también que pasa con los tlaxcaltecas, y bueno, de ahí deriva la palabra malinchismo que usamos muy habitualmente. Otra de las preguntas sería si realmente los pueblos originarios de aquella época interpretaron como la venida de los dioses de Oriente o si tuvieron una percepción diferente de los mismos. La idea del ir avanzando sobre el altiplano central, ¿por qué se da este aspecto? Y si realmente muchas veces hasta lo usamos en las palabras coloquiales, decir voy a quemar mis naves, porque está este desacierto de que Hernán Cortés mandó quemar las naves. Y la muerte de Moctezuma sería otra de las visiones. ¿Quién mató a Moctezuma? La rendición de Cuauhtémoc, Cortés lo vería como una forma de rendición para que le diera muerte, y más bien Cuauhtémoc hablaba de otra cosa. ¿Por qué Hernán Cortés se empeñó en que se fundara la nueva ciudad novohispana sobre las ruinas de México Tenochtitlan? Y finalmente, si es cierto que un puñado de españoles lograron vencer a miles de mexicas. Entonces, dentro de este aspecto de meternos en estos vericuetos, pues iremos desvelando pues, ese tipo de situaciones. Dentro de las expediciones que ya se conocían en el tiempo de 1519, sobre todo las que está haciendo Hernández de Córdoba. Hernán Cortés llega en febrero de 1519 a las costas yucatecas y sobre todo en la isla de Cozumel, y ahí se entera de que hay 2 sobrevivientes de un naufragio, y esos sobrevivientes es Gonzalo Guerrero y es Jerónimo de Aguilar. Será un encuentro interesante. Guerrero decide quedarse con el grupo que ya lo adoptó, incluso está casado con hijos,
y Aguilar pues será de gran valía por la lengua que habla mayense. Va en este circuito hacia la parte de Tabasco, costeando desde luego sobre el Golfo de México. Siempre va a tener encuentros belicosos en todas las ocasiones, hasta el mismo que pasa en Zempoala, donde está este gran batalla, la primera batalla que hay, y donde por primera vez intervienen perros y caballos en lo que va a ser estas tierras mesoamericanas. Y de ahí pues tendrá otra partida y otro encuentro interesante. El regalo que hacen los caciques de Zempoala y de la región, vienen 20 mujeres, y entre ellas Doña Marina. Y Doña Marina habla 2 lenguas, que eran lenguas francas en esta región, la maya y el náhuatl. ¿De por qué los españoles querían conquistar? Pues bueno, pues la obviedad es las mercedes, las riquezas, los títulos, más allá de lo que va a ser después la conquista espiritual. Originalmente, pues eso era lo que movía, el rescate, el oro, las joyas, y lo van a ir adquiriendo poco a poco, y también pues va incrementando su ambición de poseer más riquezas, donde dicen que está el gran señorío y que hay todas ellas. La visión indígena es que dice, cuando veían el oro, lo alzaban y se les alumbraba la cara y bailaban como monos. El caso es que Cortés decide que dentro de esta misión que ya se ha impuesto, incluso nombrado por sus soldados y capitanes como capitán general, se crea el ayuntamiento de Veracruz, y decide que las naves se barrenen, y este hundimiento pues no daría ya la posibilidad de que posteriormente se fuera a utilizar las naves, guardacordelajes, cañones, herramientas, clavazones, que van a servir al final de cuentas para el sitio que se hará posteriormente, que las bergantines van a ser construidos en Texcoco y Tlaxcala. Llegan a Cholula y hay el rumor de que quieren emboscarlos. Cortés da un golpe de autoridad y decide él tomar la iniciativa antes de que hubiese algún movimiento de guerra, y hay una matanza terrible. ¿Quién provoca esto? Pues estos rumores, está también lo que lleva Doña Marina a los oídos de Cortés, y actúa rápidamente de esta manera. En el camino deciden vadear la posibilidad de una emboscada de los mexicas, y se va por los volcanes. Esto es una visión maravillosa que nos dejan los conquistadores, sobre todo Cortés en su carta relación Bernal Díaz del Castillo, de esa ciudad sorprendente. Dice que algunos veían una ciudad de plata tendida en el horizonte, pero es maravilloso, ¿no? Cuando uno piensa en una ciudad lacustre con todos estos templos, con sus grandes calzadas y cientos de canoas cruzando por las lagunas. Realmente es maravilloso, y para ellos pues fue también una forma diferente de ver otro mundo, otra visión, otra cosmovisión en este sentido. Finalmente llega con Moctezuma, los aloja en las casas de Azayacatl, y ahí van a encontrar que hay muchos tesoros para ellos. Y a final de cuentas Moctezuma queda preso, incluso lo engrillan para que no tenga algún movimiento de libertad, y en este interín tiene la información de que está Pánfilo de Narváez en las costas, va a atacarlo, triunfa y regresa con esta victoria y con más hombres, más bastimentos, más armamento. También viene la matanza del Templo Mayor, indicada por Pedro de Alvarado, y encuentra condiciones muy diferentes en la Ciudad de México. Encuentra que están levantados, están sitiados su ejército que había dejado, y
hay una gran gritería de batalla. Él le pide a Moctezuma que suba a la azotea y desde ahí calme a la gente. Una de las formas de calmar a la multitud para Cortés es que desde la azotea, desde lo alto de las casas de Sayacatl, Moctezuma les pida tranquilidad al pueblo, pero finalmente es apedreado y ya había otro Hueytlatón. Ya se había nombrado Cuitláhuac como Hueytlatón, ya no tenía ese simbolismo ni servía para los fines de los españoles. Aquí es donde se dice, ¿quién mató a Moctezuma? Los españoles dicen que las pedradas que le enviaron, algunos le dieron en la cabeza y lo mataron. La versión indígena asegura que por los bajos le metieron la espada y después lo tiraron al lago. Viene Cortés con un cerco que va a durar 75 días y aquí pues las estrategias van a ser la guerra que ellos conocen, mermar al enemigo y quitar los puentes, el agua potable y sobrevendrá pues el triunfo de los españoles, la rendición de Cuauhtémoc, ya era entonces el Hueytlatoani. Cuitláhuac había muerto de la epidemia de viruela y entre palabras más o palabras menos, Cortés le dice que del puñal que tiene en la cinta, con ese lo mate. Realmente no se refería a que le diera una muerte en ese momento. Él está hablando de una muerte ritual, de acuerdo a la cosmovisión indígena y mexica prevaleciente. Un guerrero debe morir sacrificado a los dioses porque tiene esa misión solar. El panorama de los aztecas, los mexicas, los nahuas, era la guerra, el tributo, y con esto la Triple Alianza habían hecho toda una conquista en lo que ahora le llamamos Mesoamérica, y finalmente las estrategias de guerra, el armamento, estas corazas, las ballestas, las culebrinas, los cañones, contra el macuahuil, las canoas, pues era muy dispar. Y finalmente, con los aliados tlaxcaltecas, aproximadamente 30,000 hombres son los que entran en combate con los mexicas, que ya también estaban muy mermados por el hambre, por la sed. No tenían agua para beber, comían agua salobre, según las versiones indígenas. Y la epidemia que viene, pues también merma a la población. Y hay muchas versiones de este momento, o el momento muy cercano, de qué pasaba con estos granos que quemaban, ¿no? No los dejaban ni mover. Había un escenario de presagios, y esos presagios pues estaban en el ánimo de los mexicas. La parte de esta incursión que se va a hacer en México Tenochtitlán, pues va a dejar que, a final de cuentas, estos artefactos de guerra, la estrategia militar, la suma de aliados indígenas, desde luego dan el triunfo a los conquistadores. El sometimiento y la destrucción de las ciudades y templos, los ídolos, esa antigua memoria resguardada en los códices, en los amóstili, el Toltecayotl de los sabios indígenas viejos, pues va a quedar también colapsada con esta conquista, igual que la ciudad. Era inminente un cambio en las prácticas sociales y las creencias ancestrales. La labor misionera fue otra herramienta ideológica para consolidar el poder. Fray Toribio de Benavente compara el desastre y la destrucción con las plagas de Egipto. Aquellas deidades nocturnas y solares dejaron de ser propicias. Donde otrora se ejerciera el poder y la autoridad del señorío mexica, sería la base para levantar la ciudad novohispana. Un gesto simbólico para consolidar el poder.
En este crisol de encuentros y cosmovisiones surgieron otras formas de pensamiento, de religiosidad, de lenguaje, de integración de ambos mundos que vivimos contemporáneamente. Y desde luego será el fundamento de lo que hoy llamamos nación mexicana. Un México multicultural, multiétnico y multilingüe. Realmente la forma en que hemos integrado estas visiones de ese momento de la conquista de México Tenochtitlan y lo que vendrá posteriormente de aculturizar a todas las naciones que se van encontrando en el camino, las que ya conocían que eran sometidas por los nahuatlacas, pues va a tener desde luego una visión y una repercusión a través de los siglos. La visión de castas de la etapa virreinal, colonial, pues va a ser una de las estrategias sociales de esta visión estamentaria que va a tratar de rescatar precisamente hace 200 años la visión de esta consumación de la independencia, con crear nuevos símbolos donde estarían los ancestrales indígenas, desde la Tonantzin, Guadalupe, hasta el águila y la serpiente, un mito fundacional tenochca, que lo seguimos teniendo, o sea, nuestras monedas, nuestros billetes. Ahí está el águila y la serpiente y el nopal, producto de un mito también centenario. Y está estas palabras que hemos utilizado, el malinchismo para hablar de traición. Y aquí es como, diríamos, traición a quién, ¿sí? Si eran regiones autónomas independientes sometidas por otro señorío con estos rasgos imperiales como lo podrían ver los europeos. Entonces realmente era para ellos una forma de independizarse de esos pesados tributos y de estarle dando hombres y doncellas cada vez que lo requerían los mexicas, y también los productos que iban hacia la Cuenca de México. Cómo todo ese tipo de cosas, entre otras muchas que vienen con esta visión de la conquista, se van a realizar, pues desde luego tendríamos dentro de la posibilidad presente, pues reflexionar sobre eso, pero hay muchas otras cosas que están insertas en nuestra forma de pensar, en nuestra manera cultural, y dentro de estas visiones multiétnicas pues sigue habiendo muchas cosmovisiones. Entonces la idea justamente de tener una visión de cómo impacta la conquista en el presente y cómo la sentimos, pues será de acuerdo a la información que tiene la gente. Por eso es importante tener ese tipo de foros, porque al menos hará pensar en el otro lado de la moneda, o con una visión también para que se cree esta curiosidad de ver otras fuentes, que ya hay muchas fuentes alternas, ya conocemos fuentes indígenas, incluso mayenses, o aunque sean tardías, de la parte de la región donde está el estado de Querétaro, y nos da una idea de cómo viene a ser la fundación de Querétaro, precisamente por huir de aquellos estruendos de la guerra de México-Tenochtitlan. Entonces, esta manera de ir haciendo pueblos, villas, ciudades, pues es a final de cuentas lo que asumimos y que tenemos, y que dentro de la palabra identidad a veces es muy resbalosa o muy engañosa, pero de estas identidades o estas formas de pertenencia que asumimos con la alteridad de otros, pues es una forma también de manifestarnos en lo que somos, en lo que estamos formados, y de cuál fue el fundamento precisamente de esta cultura. Sí, bueno, es que este es el meollo del debate contemporáneo. El caso en el psicoanálisis, de la visión de hacer consciente
lo inconsciente o el subconsciente, pues es una forma de sanar, precisamente porque podemos manejar esta complejidad que pueda haber surgido de algo. Y siguiendo esa misma línea freudiana, pues podríamos decir que sí, efectivamente, es un impacto. Desde luego hay un genocidio, hay muerte, hay y muertes horribles, y tan solo el marcar a los indígenas que no se querían someter con una G de guerra en el rostro, en la frente, pues ya a nuestra visión contemporánea, pues es un grado de maldad y brutalidad absoluta. Entonces, en una visión contemporánea hacia allá, sí, hay muchos sesgos y rasgos con estas características, pero pues en la visión de hace 500 años, con estos sentidos medievales y con los aspectos de la guerra misma, de los señoríos, pues era someter para tener tributo, era someter para tener hombres para construir los grandes templos para el servicio de tamemes, etcétera. Todo esto pues también estaba inscrito en el otro mundo. Y aquí lo importante es eso, o sea, hacer consciente que sí, realmente somos parte de una violación, y de una violación masiva, y que representamos simbólicamente con doña Marina, que bueno, decimos la Malinche, pero realmente Malinche sería el término que usaban los pueblos originarios entonces para llamarle a un extranjero. Cortés era Malinche, ¿no? Lo que le dice Cuauhtémoc, Malinche, con el puñal que tienes en la cinta, tómalo y luego mátame, ¿no? O sea, y bueno, le quedó a doña Marina como la Malinche, pero ese es uno de los traumas principales, ¿eh? O sea, más allá del sentido genocida y brutal que tiene toda conquista, es desde luego este sentido de traidores. Y nos sentimos traidores cuando no sentimos que una persona se afilia a nuestras ideologías, a nuestra forma de pensar o a nuestra cultura. Y aquí es el momento, precisamente, que ya viene un proceso muy interesante en las nuevas generaciones. No desconocer la historia, sino abordarla desde un punto de vista diferente, maduro, sano, dentro de esta idea de que tenemos una cultura robusta y grande, porque es una cultura donde confluyen muchas culturas mesoamericanas, de pueblos originarios, y muchas culturas de aquella península ibérica, la antigua Hispania para los romanos, donde están los árabes, los celtas, entre otras muchas grandes culturas, los griegos mismos, ¿no? Entonces, somos parte de ese caldo de cultivo intercultural muy, muy interesante. Entonces, como asumirnos precisamente, decía yo, nuestra identidad dentro nada más de una alteridad, en este sentido de reconocernos diferentes a otros, pero aceptar el pensamiento y la cultura y la forma de ser, las prácticas sociales de otros grupos.